Stott del Sermón del Monte dice: es lo más parecido a un manifiesto que Jesús ya ha pronunciado, porque es su propia descripción de lo que deseaba que sus seguidores fueran e hicieran. Él dice que la mejor palabra que resume el Sermón del Monte es contracultura cristiana. Entonces, pensando que no son 8 cosas aisladas de 8 grupos distintos, vamos a ver ese video y les ruego, entremos en un momento solemne. Estamos en este momentico viernes de Semana Santa, miércoles de Semana Santa, y pretendemos honrar al Señor. Si el mundo de alguna manera tiene algo de consideración, más nosotros. Entonces entremos en este momentico y inmediatamente después del video únanse en grupitos de 3 en completo silencio, de acuerdo a lo que el Señor les diga. Van a orar y después del video entramos con nuestra cuerpo de la charla. Vamos entonces, adelante. Comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Para concentrarnos un poquito más, listo, vamos adelante entonces. Les decía hace un momentico que las bienaventuranzas no expresan 8 grupos diferentes de discípulos. No está diciendo que unos son mansos y otros misericordiosos y que otros son llamados a padecer persecución. Ojo, están hablando de 8 cualidades del mismo grupo. A la vez son mansos y misericordiosos, pobres en espíritu y de corazón limpio, lloran y tienen hambre, pacifican y se les persigue. No está hablando de una élite cristiana o de una aristocracia espiritual separado por allá del común de los cristianos. Muy por el contrario, las bienaventuranzas lo que nos están diciendo es lo que Cristo piensa acerca de cada cristiano. Como dicen por ahí, ¿cómo les quedó el ojo? Para mí es muy mordaz lo que nos plantea Mateo aquí. Y eso se vuelve un poquito más gravoso cuando después de las bienaventuranzas me viene un pasaje donde yo siempre lo había visto como inconexo. Si la sal se hace insípida, si una veladora se pone debajo de la cama, ¿cómo va a alumbrar? Eso genera muchas preguntas. A mí por lo menos me generó muchas preguntas. De todas esas preguntas que se generan, yo voy a tomar solo 2, porque si no, no acabaríamos esta noche. La primera es que yo me pregunté: ¿a quiénes está dirigido este mensaje? Bueno, ¿esto es para nosotros hoy o no? Tiene que ver con nosotros. Y por otro lado, a veces me pregunto, ¿qué espinillas está sacando Mateo al plantear las cosas de esta manera? Perdón, Jaime, te voy a poner que se te cayó el micrófono y se escucha lejos. Ok, gracias. La segunda pregunta es, bueno, este mensaje lo podemos aplicar hoy, o lo debemos de ver como muchos de nosotros hasta ahora desde lejos, y solamente admirarlo y concluir que eso es demasiado idílico para nuestra realidad. Empecemos con la primera. Tenemos que recordar en la primera pregunta que desde el principio hasta el fin de la Biblia, siempre el tema esencial de la Biblia es que Dios tiene un propósito histórico de llamar a un pueblo para sí mismo, un pueblo santo, apartado del mundo para pertenecerle y obedecerle, no solo en apariencia sino en conducta.
Y el llamado sigue siendo hoy el mismo, desde Moisés. Recuerden cuando por allá le decía al pueblo: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como ellos hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán donde yo los voy a llevar, no andaréis en sus estatutos. Y sabemos también que Israel una y otra vez olvidó su singularidad como pueblo de Dios. Y sin embargo Dios siempre enviaba a sus profetas para recordarles quiénes eran. No os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, por allá también decía el profeta Ezequiel. Hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Y sin embargo es frecuente que a nosotros como iglesia normalmente no nos ven como una contracultura, sino más bien como un pueblo conformista. Yo recuerdo en el ministerio universitario que muchas veces nos decían: eso es más de lo mismo. Personas que por medio del desencanto, que buscan verdaderas alternativas de verdad y significado, y resulta que muchas veces la iglesia simplemente recibe el remoquete: es más de lo mismo. Y esto tampoco es nuevo. Miren que Jesús en algún momento dijo en la primera iglesia, de una iglesia del primer siglo, la iglesia de Sardis, en Apocalipsis. Miren la mordacidad de lo que dice: tienes forma de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ser diferentes, queridos hermanos, es siempre tener un marcado contraste con el ambiente y las relaciones y situaciones que estamos viviendo. Y Mateo aquí en este texto está planteando unos contrastes que Jesús utilizó en ese mini retiro que es el Sermón del Monte con sus discípulos. Utiliza el medio pagano en el que ellos estaban y utiliza el medio religioso también. Hablando de los paganos, por allá en el versículo capítulo 5, 47, mire lo que les dice: los paganos, o lo que dice Mateo, mire lo que dice: los paganos aman y saludan en sí, se saludan entre sí, pero los cristianos deben amar a sus enemigos y aún orar por quienes los persigan. Muy interesante. Y Mateo dice, me parece tan interesante que dice: ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Ustedes recuerdan quién era Mateo. Era justamente esta persona. En el estilo de orar se menciona mucho las vanas repeticiones. No hablen solo por orar, no sean como ellos, otra vez el contraste, porque su Padre sabe bien lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿por qué oramos? Si nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. ¿De qué está hablando aquí? Estamos hablando más de una relación con el Padre. Y ahí es donde Mateo presenta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, lo comienza. Y mire la invitación que está haciendo de llegar con humildad, como llega un hijo delante de su Padre. También contrasta con el tema de la preocupación. Él dice que los paganos andan en todas esas preocupaciones, pero que el Padre Celestial nuevamente sabe lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos promete que todas estas cosas serán añadidas. Yo me pregunto nuevamente por qué oramos. Nuevamente el Padre Nuestro de Mateo está hablando de un acercamiento humilde a los brazos del Padre que sabe qué necesitamos. Y también utiliza Mateo el contraste con los fariseos y los escribas. Y es también muy mordaz en lo que dice: mire, porque les digo a ustedes, no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Aquí se remarca que Jesús se opone rotundamente a esa ética y devoción de los escribas, maestros entendidos en la ley, los más versados en Biblia en el momento. Y también se opone rotundamente a la actitud hipócrita de los fariseos. Ustedes recuerdan que dice que los fariseos amaban orar en las esquinas. Ellos casi como que eran contratados para orar porque eran elocuentes, les gustaba mostrarse y ser admirados, ser vistos. ¿Qué piensan ustedes entonces en relación a esa pregunta? ¿Es pertinente para nosotros hoy el mensaje de Mateo?
La espinita de la que yo hablaba ahora que se estaba sacando Mateo es lo que ya había dicho, Mateo representaba todo esto que estaba aquí contrastando. ¿Recuerdan ese llamamiento? Estaba allá Mateo en un puerto al lado de un río, como decir al lado del río Cauca, por allí en Caucasia, un tipo allá sentado en el banco de los tributos públicos, y llega Jesús y le dice: sígueme. Él era una persona atestada por su propio pueblo, por el oficio que tenía en ese momentico, y mire quién está diciendo todas estas cosas. La segunda pregunta tiene que ver, esto es práctico para nosotros hoy. ¿Es posible aplicar este mensaje hoy? Yo creo que aquí todos nosotros podemos decir, en nuestro, entre comillas, sentido común, podemos decir que esto tiene pertinencia. Pero yo en este librito que me basé para este ejercicio académico, decía una cosa muy distinta: es estar seguro que funciona en la práctica. Aquí yo creo que nadie estaría de acuerdo que esto es pertinente. Hoy día nos enfrentamos a duras realidades que nos ponen a pensar. La perversidad humana. Ustedes no han visto en la televisión en estos días la destrucción que está dejando el conflicto con Ucrania. Yo me sobrecojo, a mí ya no me gusta. Normalmente veía más seguro, ya huyo de esa noticia. Me parece espeluznante lo que estoy viendo, los niveles a los que estamos llegando, esa realidad de los desplazados de la violencia en Colombia. Decimos que la vida en la ciudad es muy complicada, pero de verdad yo a veces me siento resguardado de no estar viviendo lo que nuestros hermanos campesinos y las personas que viven fuera del contexto urbano. Ese clima electoral corrupto que acabamos de presenciar, acaban de decir, no se habían perdido 400,000 votos, era 1,000,000. Esos debates presidenciales, es muy difícil. Yo creo que nos lleva a veces a decir que estas cosas del Sermón del Monte son muy nobles, pero que no atraen la imaginación, que esto es imposible de cumplir. ¿Cómo se puede ser manso frente a que el hombre es esencialmente egoísta? ¿Cómo refrenar la mirada y el pensamiento frente a esa inundación de imágenes sensuales y sexuales? Es que es muy difícil. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si estamos absorbidos por un tren consumista? La preocupación, yo hoy 4 días llevaba preocupado por el bendito carro que estaba varado, y es una preocupación y por el tener y por... ¿Cómo hacemos frente al enojo y la tendencia que tenemos nosotros de tomar venganza? ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Y fuera de eso dice, poner la otra mejilla. Cierto que nosotros podemos caer en ese de decir que es un sueño, que es un sueño que no se puede realizar. Es muy fácil. No ha faltado gente que diga que el Sermón del Monte es una especie de estado de emergencia temporal de la época. Lo que pasa es que muchos pensaban que cuando Jesús vino, inminentemente venía el fin de la historia también. Entonces otros han interpretado eso. No, eso fue un estado de emergencia para el momento que estaban viviendo los discípulos en ese momento. Otros acomodan el mensaje con 10 versiones, acomodándose casuísticamente a cada situación. Otros también opinan que el mensaje es muy bonito, y es que es común a todas las religiones pretenden esos ideales tan bonitos. Hay una cosa clara en lo que estamos viendo hasta ahora, y es que siempre vivimos en una tensión entre lo ideal y nuestra realidad. Es como hablar de excesiva confianza versus la frustración que vivimos. Es fácil percibir si por un lado reconocemos y declaramos que es posible obedecer esto y nos apoyamos en verdades bíblicas. ¿Cuántos de nosotros no decimos, para el que cree todo le es posible? Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Nos fascina recitar y leer esos versículos.
Sin embargo, después nos enfrentamos a la cruda realidad y es reconocer que mi propia mediocridad por el pecado del hombre, eso me lleva a la frustración. Esa tensión entre lo ideal y nuestra realidad. John Stott en ese librito dice que la verdad no está en esos dos extremos entre la confianza excesiva y la frustración. Y miren qué cosa tan interesante dice. Las normas del Sermón del Monte no son ni fácilmente alcanzables por todos los hombres, ni totalmente inalcanzables para cualquier hombre. Mire el juego de palabras. No es fácilmente alcanzable por todos, ni totalmente inalcanzable para cualquier hombre. Cuando uno la coloca el Sermón del Monte fuera del alcance, estaría ignorando el propósito de Dios con el hombre al predicar el Sermón del Monte. Y si usted dice, o si decimos que eso está al alcance de cualquiera, estamos cometiendo el error de ignorar el pecado mismo del hombre. Y ojo a esto, podemos alcanzar perfectamente, pero solo para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento del cual Jesús le dijo a Nicodemo. Ahí se contesta la pregunta, ¿es posible aplicarlo? Pero hay un pero, es una condición, es un sí, solo sí. Esto puede ser alcanzado perfectamente, pero solo por aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan a Nicodemo? Cómo se fue triste cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. La justicia que describió el Sermón del Monte es una justicia interior. Se manifiesta exteriormente, pero esencialmente sigue siendo una justicia del corazón. Esencialmente lo que un hombre piensa en su corazón y el lugar donde fija su corazón. Lo que realmente importa es esto. Y atención a esto tan interesante, solo una creencia en la necesidad y posibilidad del nuevo nacimiento puede protegernos de leer el Sermón del Monte con un optimismo insensato o con una ansiedad desesperanzada. La clave aquí está en un nuevo nacimiento. A manera de aplicación, querida iglesia, por eso es que nos surge una predicación de la verdad del Evangelio que conduzca a la persona humana a reconocer su total bancarrota en el intento de por sí mismo llegar al estándar del reino de los cielos. Me pareció tan confrontador, me parece. Esta es la agenda de la iglesia, llegar a predicar la verdad, llegar a reconocer que estamos en bancarrota y que solamente a través de nacer de nuevo es que podemos llegar a alcanzar ideales como los que propone el Sermón del Monte. Necesitamos urgentemente la intervención de nuestro Señor para llegar a ser el pueblo que Él quiso que fuéramos. Él a nosotros nos eligió como mensajeros, como su pueblo, pero es solamente su intervención divina la que nos lleva a lograr tan idílicas metas como dicen los más prácticos. Al principio les decía que el contraste entre esos versículos que vienen, si la sal se hiciera insípida, ¿cómo así? Para mí fue tan perturbador. Si el cloruro de sodio, que es el compuesto, es considerado uno de los más estables. Claro, hay que hacer una anotación. En ese tiempo no tenían la manera de refinar la sal como lo hacen hoy día. Entonces es posible que la sal estuviera muy contaminada y a veces estaba tan contaminada que ya no servía para nada. Y por otro lado, esa ironía, ¿cómo es que una luz no se puede esconder debajo de la cama? Ahora tenemos una respuesta. No es posible ser sal y luz en este mundo si no le anteceden esas 8 cualidades de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. No es posible. Solamente así es que lograríamos ser sal y luz en este mundo. Y sabemos que la condición sí, solo sí, es un nacimiento de nuevo.
Mire, estamos acostumbrados a repartir bendiciones y versículos. Tenga fe. Es que a los que aman a Dios todo les ayuda a bien, pero a veces ignoramos que esto es solo para un pueblo que ha nacido de nuevo. Esto tiene que ordenar la agenda nuestra de la vida, ¿cierto? De la vida de la iglesia y de la vida personal. Permítame leer para finalizar algo que está, lo voy a leer literal de este señor, del reverendo John Stott, tal vez uno de los autores más leídos en el ámbito cristiano. El librito está disponible por ahí en internet. Dice así: el Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento. Aquí hay un sistema de valores, de norma ética, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilos de vida y gama de relaciones del cristiano, todos y cada uno de los cuales están totalmente en discordancia con los del mundo no cristiano. Y esta contracultura cristiana es la vida del reino de Dios, una vida plenamente humana, en verdad, pero vivida con efectividad bajo el régimen divino. A nivel personal, yo ayer tuve una experiencia, a mis amigos íntimos les he comentado. Ayer estaba yo por allá esperando el que me entregaran el carro y recibí la noticia de que mi padre estaba a punto de morir. Véngase para acá para que hable con él. Bueno, yo me fui. Yo no sé el Señor cómo me dio como cierta serenidad y paz. Yo llegué, mis hermanos muy tristes, 2 de ellos, y él después lo trajeron. Y en un momento de lucidez, logré preguntarle sin lágrimas y sin nada, en completa paz, le dije: papá, ¿en manos de quién está su vida? Y me dice: de Jesús. Ustedes no saben lo que yo he esperado para llegar a tener estas respuestas. Y lo que quiero decir, lo quiero acomodar a lo que traigo hoy, es ser sal y luz. Es una cosa del Señor. Yo no espero, a veces tenemos que esperar mucho tiempo. Son años de orar por mi familia. Después tuve una situación muy incómoda con algunos de mis hermanos. A veces en las situaciones familiares se juntan todos los hijos y no falta el que tiene su facturita que cobrar, y así pasó. Y después tuve una conversación con uno de ellos y entre lágrimas yo le pude decir: ¿te das cuenta que esos ídolos que tú tienes no han logrado sanar tu corazón? Y lo aceptó. Esto solamente se logra por acción del Señor. Eso no es ni uno. ¿Sí? Tengámonos paciencia. Pongamos el ideal que nos pone el Sermón del Monte, pero se lo ponemos bajo la acción directa del Señor a través de su Espíritu Santo, solamente a través de Él. Queridos hermanos, que esto marque la agenda de ustedes en una semana muy especial que el mundo respeta y que nosotros respetamos y queremos honrar al Señor en este tiempo. Hay un ayuno el viernes, nutramos ese ayuno de clamor. No es posible, queridos amigos, lograr estos ideales con una vida liviana de oración. Si esto es obra directa del Señor a través de su Espíritu, no lo hagas en tus fuerzas. Es posible, tenemos que clamar al Señor de la historia, como repito tantas veces. Yo creo que ya tengo los intercesores de las 5:30 de la mañana en Fuerza de Oración cansados con decir lo mismo, no solo porque también doy tales clases de historia de la iglesia. El Señor tiene los hilos de la historia, es en su poder que nosotros podemos lograr esto. Bueno, queridos hermanos, espero que haya alimentado un poco la curiosidad y alimentado un poco el inicio de estos momentos, de estos días sublimes de la Semana Santa. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias.